Hola, ¿nos ayudas a crecer? Solo te llevará un segundo. Por favor, te pedimos un favor. Solo tienes que darnos un like o dejarnos un comentario, y si aún no lo estás, síguenos. Te lo agradeceremos mucho. El día avanzaba con una serenidad engañosa, pues el cielo, que había comenzado despejado, comenzó a llenarse de nubes grises que se arremolinaban lentamente sobre el camino. Isabel y Laura caminaban una al lado de la otra, el silencio entre ellas era cómodo, una extensión natural de la conexión que había nacido esa mañana. Mientras las horas pasaban, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pequeñas y tímidas, como un aviso de lo que estaba por venir. Isabel miró hacia arriba, sintiendo el agua en su rostro, y luego volvió la vista hacia Laura, quien también había notado el cambio en el clima. «Parece que la lluvia nos alcanzó», comentó Isabel con una sonrisa, que era tanto una broma como una resignación. Laura se rió suavemente, sacudiendo la cabeza como si intentara apartar las gotas que caían sobre su cabello. «No hay nada como una buena caminata bajo la lluvia, ¿verdad?», respondió Laura, intentando encontrar el lado positivo en la situación. «Depende», dijo Isabel, guiñándole un ojo. «Si la lluvia es suave, puede ser agradable. Pero si esto se convierte en una tormenta». Antes de que pudiera terminar su frase, la lluvia se intensificó, transformándose rápidamente en una tormenta que envolvió a las dos mujeres en cuestión de minutos. Las gotas, ahora gruesas y pesadas, golpeaban el suelo con fuerza, empapándolas casi al instante. «¡Vamos!», gritó Isabel por encima del ruido de la lluvia. «Vi un pequeño refugio un poco más atrás, corramos hacia allí». Sin pensarlo dos veces, ambas giraron sobre sus talones y comenzaron a correr por el camino, sus risas mezclándose con el sonido de la lluvia. Aunque el agua empapaba su ropa y el viento azotaba sus rostros, había una alegría innegable en la locura del momento. Era como si, por un instante, todo el peso de sus vidas se hubiera disuelto en aquella tormenta, dejándolas libres, ligeras. Finalmente, llegaron al refugio, una pequeña construcción de piedra con un techo de paja que ofrecía un respiro del diluvio. Entraron apresuradas, jadeando por la carrera, y se dejaron caer en el suelo de piedra, exhaustas pero felices. «Bueno, eso fue refrescante», dijo Isabel entre risas, mientras escurría el agua de su cabello corto. Laura se unió a las risas, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba recuperar el aliento. «Definitivamente no es como imaginé pasar la tarde», dijo Laura, aún riendo, «pero fue divertido». Isabel asintió, pero luego su risa se desvaneció lentamente mientras sus pensamientos volvían a girar en torno a Laura. Había algo en aquella situación, en la intimidad de estar juntas bajo la lluvia, que la hacía sentirse más vulnerable, más expuesta. Quería decir algo, expresar lo que comenzaba a sentir, pero no sabía cómo hacerlo sin asustar a Laura, sin arruinar la conexión que tanto valoraba. «Laura», comenzó a decir, su voz suave y casi inaudible sobre el ruido de la tormenta, «¿puedo preguntarte algo?». Laura, que estaba mirando hacia la lluvia, se volvió hacia Isabel, notando la seriedad en su tono. «Claro, Isabel», respondió, su expresión tornándose más atenta. «¿Qué pasa?». Isabel se tomó un momento antes de continuar, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su chaqueta mojada. «Desde que empezamos este viaje juntas, siento que he encontrado en ti a alguien con quien puedo ser completamente honesta. Pero hay algo que quiero compartir, algo que me ha estado rondando la mente y no quiero seguir ocultando». Laura la miró con preocupación, pero también con una curiosidad mezclada con un toque de miedo. «Dime, Isabel», le animó, intentando ocultar el temblor en su voz. Isabel tomó aire, reuniendo valor. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero también sabía que debía hacerlo. «No sé cómo decir esto sin sonar dramática», comenzó, «pero la verdad es que siento algo por ti, algo que va más allá de la amistad que hemos construido en estos días. No sé si tú sientes lo mismo, y no quiero hacerte sentir incómoda, pero no puedo seguir callándome esto». Laura se quedó en silencio, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No había esperado esa confesión, aunque, en lo más profundo de su ser, quizás lo había intuido.
Las palabras de Isabel despertaron en ella emociones que había mantenido enterradas, emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Laura habló, su voz temblorosa pero sincera. Isabel, yo también he estado sintiendo algo similar. He intentado no pensar demasiado en ello, porque me daba miedo lo que significaba, pero estar contigo ha sido diferente a cualquier otra cosa que haya experimentado antes. Hay algo entre nosotras que no puedo ignorar, aunque no sé qué hacer con ello. Isabel sintió una oleada de alivio y felicidad al escuchar las palabras de Laura. Había temido que su confesión pudiera alejarla, pero en cambio, había revelado una verdad que ambas compartían. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo Isabel suavemente, acercándose un poco más a Laura. Lo que sea que esto sea, podemos descubrirlo juntas, a nuestro ritmo, sin presiones. Laura la miró a los ojos, encontrando en ellos una promesa de comprensión y paciencia. En ese momento, decidió dejar de luchar contra lo que sentía. Era como si la lluvia, que seguía cayendo con fuerza afuera, hubiera lavado las dudas y los miedos, dejándolas a ambas libres para explorar lo que había nacido entre ellas. Sin decir una palabra más, Laura se inclinó hacia Isabel, dejando que sus labios se encontraran en un beso suave y delicado, lleno de una emoción contenida durante demasiado tiempo. El mundo exterior se desvaneció en ese instante, dejando solo la realidad de sus corazones latiendo al unísono. El beso fue breve, pero en él se sintió toda la intensidad de lo que habían compartido hasta ese momento. Cuando se separaron, ambas se miraron, sus rostros iluminados por una luz nueva, una que no venía del exterior, sino de algo que habían descubierto dentro de sí mismas. Gracias, susurró Laura, su voz llena de gratitud y algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. No, Laura, respondió Isabel, tomando su mano, gracias a ti por confiar en mí, por ser valiente. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de ese pequeño refugio, Isabel y Laura sintieron que habían encontrado algo que ninguna tormenta podría arrastrar. Era el comienzo de algo nuevo, algo frágil, pero al mismo tiempo, fuerte y real.